¿Dónde te encuentras? Estoy en el espacio de Ana, es en la ciudad de En su donde ciudad. ella se encuentra. Muy bien. Y hay una nave gigantesca, una nave nodriza, que está camuflado y es como si se hiciera invisible. Ajá. Pero salen varias pequeñas naves de la nodriza y recorre por todos lados. Hay uno de ellos que regresa de donde estaba Ana y va ingresando, y cuando ingresa se observa la nave por segundo, porque es como que necesita enfocar la pequeña nave que ingresará a la nodriza, y ahí se observa. Muy bien, Raquel. Bueno, Las naves son como si fueran esas ancestrales. Es como si tuvieran la base de donde se ubica todo, sería la cabina, y es como un pequeño bracito que tiene, y tuviera sus, digamos, son los conductores que lo eleva. Debe ser el como alerones, es como antiguos, muy muy, antiguos. muy antiguo. Sí. Muy bien, Raquel. Y el humano luz que tú dices, pues sí, se ha reflejado. Apenas has hecho el conteo y sentirte al lado mío, también el humano luz estaba al lado, pero no reflejaba si era un eh, humano luz femenino ni masculino. Es como una línea de energía de luz, solo que reflejaba al lado nuestro, muy potente. Y a la vez, cuando ya ibas haciendo el conteo, pues estaba al lado tuyo, y yo ya me iba en cada línea de tiempo que ibas haciendo el conteo, y el escuchar todos eh, las necesidades de Ana que quería que observe. Muy bien, Raquel. Pues bienvenido el humano luz, que he sentido ya su presencia. Vamos a conocerle al humano luz que está acompañándonos, Raquel. Vamos a acercarnos y conocerlo. Sí, está con nosotros y es masculino. Masculino. ¿Cómo se Se llama? llama Guium. 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 Aspecto masculino. ¿De qué dimensión proviene? 32. Muy bien. Hermano Guium, bienvenido. Te acabo de saludar temprano. Te he sentido ya en nuestra vivienda con tu gran energía. Bienvenido. Él saluda también. Saludos, dice. Bienvenido, hermano Luz. Hermano Luz, en estos eventos que estamos viendo de la paciente Ana, muchos eventos que vamos a dar detalles un poquito sobre sus puntos a tratar, es en mi mundo onírico he observado unos dragones bastante raros, bastante extraños, grandes,
eh, pero muy antiguos, que no vuelan, sino que los veo que saltan hacia espacios que quieren hacer, como si tuvieran resortes en las patas. Son dragones, tipo dinosaurios, que tenemos plasmados en los libros de la historia. Sí, sí, muestra de lo que dice que corresponde a la parte, a su parte física humana, A tu parte física donde humana. detienen su línea de tiempo a no evolucionar y conectar con lo que son ellos, dice, O sea que a tienes la una parte, esencia. sí. O sea que tienes una parte física en el 3D. Es la hermana de Ana. Gabriela. Sí, Muy bien, Raquel. Dado a que el despertar de conciencia es gradual para cada persona, Ana es quien está conectada con su mano luz, Bernie, y la hermana también está atravesando dificultades bastante fuertes de salud. Bienvenido, hermano. Vamos a ir desarrollando todos estos aspectos. sí, Voy a transmitir, Raquel, lo que estás observando, los puntos de Ana. Eh, Hay mucha ansiedad, miedos, hay aspectos que quiere que se termine de desarrollar algunos aspectos, digamos, eh, legales de su parte que está tratando de que se termine. Hay muchas eh, inconvenientes de lo que está observando. Y su hermana Gabriela también pasa por dificultades de salud con observarla, ya su propia hermana, con unos pequeños bultos, digamos, en la parte del pecho, brazos también. Y Ana ha sentido una sombra gelatinosa, como que ha o visualizado una silueta humanoide, donde se ha dado cuenta y ha sentido que se aleja esa energía. Vamos, Raquel, observando todos estos eventos e ir desarrollándolos y paralizando todas estas entidades. Adelante, Raquel. sí, son los grises er, híbridos reptiles. Conectado con esta nodriza. Sí, así es, Sí. correcto. Ellos son los que están manejando todo lo que es el entorno de Gabriela. De Gabriela. Y por consiguiente, ¿quién está intentando estos bloqueos hacia Ana? ¿Son los mismos? Sí, porque quieren obtenerla, dice. Quieren atraparla, ¿Quieren atrapar? porque como ya conecta con la hermana y ellos observan que ella tiene una liberación de su parte etérica humano luz, pues le quieren someter a ubicarse en ese tiempo y espacio. Y lo que tiene Gabriela lo ha tomado en un líquido, todos las intervenciones que tiene en el cuerpo, los ganglios en todo el cuerpo tienen, no solamente por debajo del brazo, en la parte de la matriz, tiene en todos lados, tiene por debajo de las piernas que son la rodilla, tiene en la planta de los pies, por debajo del brazo, en el cuello, detrás de la oreja, en la boca, son intervenciones, son como pequeños dispositivos para tenerla así, sumisa, quieta, de la preocupación y dice, ¿y ahora qué hago? Y la pone estática, quieta. Hablas de un... Gabriela, sí, pero Gabriela hablas... y después ahora está con eh, Ana.
Ana ha consumido esa bebida, donde Ana, tú has visto el lago donde ingresan algún tipo de polvo, pues ese polvo es lo que ha ingerido Ana. es un color, parece metálico, blanco, ¿no? Como una, Sí, bastante extraño exacto, ese color. Eso he porque visto, sí, Raquel, eso he observado también como estás manifestando en mi mundo onírico. Veo como un lago, hay otra entidad grande también metido allí. Regresa a esos eventos, ¿cómo han obtenido y cómo han ingerido estas bebidas? ¿Cuál es ese vector de entrada? el vector de entrada es su hermana, la comunicación de la hermana. Es cuando se comunica con la hermana y ella va averiguando y conectando a sus necesidades y baja su nivel de vibración. Tiene mucho temor de lo que dirá su hermana. ¿Me ayudará? ¿No me ayudará? Está ella ahí. ¿Será que me va a ayudar? Yo necesito que me ayude pero está muy bajo su nivel de vibración y cuando ha bajado su nivel de vibración, él conecta esa energía en todo su campo magnético y al conectar esa energía pues la paralizan y la buscan la forma de qué manera ingresar en su cuerpo físico humano, pues al ver que ella conecta con su mano luz pues no pueden ellos ingresar en su cuerpo físico por su mano luz, entonces colocan en el agua esas partículas. O sea que estas entidades se han colocado en el agua y ha tomado la bebida de agua, pues la hermana Gabriela. Sí, y Ana también. Ana también. O sea que tiene una nanotecnologías ya en sus cuerpos físicos. Sí, así es. Bien. Raquel, deja detenidos o hay algo más que transmitirme en ese evento que ves. Sí, después sale y se observa, sí, son dragones, dragones ancestrales que no son como víboras gigantescas. Dragones ancestrales, de una sola cabeza. Sí, así es. Bien. Eh, Detenido ese evento, Raquel, Sí, paralizado. Bien. Regresa a la reserva, Raquel. estamos en la reserva. Bien. Abre un portal con tu mano luz y vamos a invitarle a la paciente Ana a la reserva. Vamos a primero observarle a la paciente. Sí, estamos con ella. Bien. Bienvenida, Ana, nuevamente tu parte etérea, tu parte física o mano luz, Raquel. Invítale a su mano luz el hermano Bernir. ¿Por dónde sale su mano luz, Raquel? De su parte etérea física. Sale de su corazón y siento como una alegría de mi pecho cuando sale con la pequeña esfera que es toda su partícula, ella misma, la conexión con su mano luz. Bienvenido, hermano. Saluda también. Bien, es repotencializado su mano luz. Vamos a pedirle su autorización a la paciente Ana para que suba a una plataforma. La va llevando su mano luz y vamos a escanear, Raquel, todos estos eventos que le está pasando. Mucho miedo, mucha preocupación, eventos de la hermana. Le está causando una baja de vibración bastante fuerte, Raquel. Me dices qué es lo que está sucediendo desde el cerebro hasta su planta de sus pies. ¿Qué es qué tipo es esta nanotecnología que ha ingerido en el agua? ¿Cómo va a afectar o intentan afectarle el cuerpo físico? Y empezará con los ganglios y los se harán, se agarra en cada paredes del tejido por dentro, en cada lugar, en cada órgano principal como la tiroide. Y la tristeza y la angustia que produce, baja todo lo que es en ciertos lugares donde se encuentran los vasos sanguíneos,
al colocarse en las arterias que son cardíacas. Después bajamos y vamos observando todo lo que son órganos vitales y después todo lo que es la parte cerebral, médula espinal, y de una vez que están ubicados en ciertos lugares, se recubren de grasa, o sea, se unifican a la masa de lo que es la célula humana y se recubre de grasa y se empiezan a expandir, como haciéndose de raíces. O sea, transformándose en un tumor, ¿no? Sí, así es. Bien, Raquel. Vamos a pedirle a su mano luz, hay muchos sumando luz en la reserva, para eliminar y retirar estas nanotecnologías. ¿Y cómo lo hacen los sumando luz? Raquel es su cuerpo físico de la paciente Ana. ¿Cuánto le estás detectando su nivel de vibración en este momento y sus estados, cómo lo estás detectando? Ha bajado a un 70, después 50, de tal grado de su temor a lo que ha de adquirir, el temor de la necesidad. 50. 70, 50%. Bien. Bien, Raquel, voy a escucharte cómo realizan los procedimientos, su propio mano luz, los demás que le asisten también a su mano luz, y me vas transmitiendo qué le van retirando. ¿Cómo se llama esa tecnología llamada pues nanotecnología en su cuerpo físico de Ana? Son los antiguos nanotecnología Skinner. Es la antigua. Sí, Bien, Raquel. colocan los humanos luz, en especial el de ella. Bernie dice, tendré que utilizarla sobre la plataforma, mi parte etérea física. La Adelante. coloca sobre la plataforma y la misma plataforma que eh, crea su humano luz conecta con todo su cuerpo físico, donde realza su vibración nada más y paraliza a todos los pequeños centinelas que está ubicado en su cuerpo, que Son, son son en como centinelas, nanotecnología ubicado en diferentes puntos. son como centinelas metálicos. Sí, así es, donde después ya ubicarían todo lo que es el sistema nervioso. Bien. De una vez que los paraliza todo, los desintegra. Muy bien, Raquel. Y ahí regresa la energía de Ana. Le eleva su vibración al máximo donde puede conectar y manejar. Muy bien, Listo. Raquel. ¿Lista? Sí. Bien. En la plataforma que se encuentra, eh, ¿cuántos son estas nanotecnologías en el cuerpo que le han eliminado? ¿Cuántos como implante nanotecnológico que tuvo? ¿Cuántos son? 37 37. órganos,
órganos vitales. En total son 115. 115 líneas de vida. ¿Le han abierto alguna línea a estas entidades con esas tecnologías de Ana? No, conecta Oh, con su hermana para poder bajarle su nivel de vibración a que le angustie todo lo que ella está padeciendo, más con lo que padece su hermana. parálisis. Sí, ¿Cuánto le han provocado? Hay una bastante que se ha dado cuenta ya la paciente Ana sobre esa entidad tipo humanoide que sale de su espacio físico. sí, son seis parálisis. Hay parálisis. Abducciones, por lo consiguiente, no han podido ninguno, ¿no? No, no, no pueden, no han podido. ¿Qué hay en su vivienda, Raquel? Que te muestre su mano luz con una pantalla. ¿Qué es lo que está fuera de la vivienda, más allá de esa nave gigantesca nodriza en su sector? Sí, no, no hay nada en la vivienda. Conecta con su nivel de baja de vibración a lo que son las electricidades de la casa. Bien, electricidad, ¿no? Sí, Bien, está lista entonces la paciente Ana repotencializada, eliminada estas nanotecnologías, principalmente ese vector que le provoca el estado del temor, de la ansiedad, porque ya se va sumando todos esos vectores intentando pues eh, causar más daño en el cuerpo físico, ¿no? así es. Bien, ahora le voy a pedir a su mano luz que se integre nuevamente en su parte física. ¿Por dónde ingresó? Por su pecho, su corazón se ha Muy instalado. Eleva su vibración, su armonía a puntos lumínicos, cámara magnética, repotencializándola a ella. muy bien. Ahora, Listo. ahora Raquel, vamos con los humanos luz a su vivienda de Ana. Empieza su propio humano luz a repotencializar la vivienda, dejar cúpulas de energía de luz en todos sus espacios. Y posteriormente Ana nos va llevando a todos los sectores de esos procesos que necesita que sea resuelto, que estamos viendo estas eh, energías que están deteniéndola, que son pues temas, esos procesos que está llevando legales, ¿no? Sí, Bien. Nos va llevando Ana a todos estos lugares donde ella recorre, donde ella charló, donde ella se ha juntado, documentos, etcétera, de cosas, Raquel. Todas las personas que ella ya nos ha mencionado, que no vamos a estar dando los nombres, Raquel, que ya lo conocemos, nos va sí, llevando a todos sus espacios, Raquel, ¿eh? sí, en cada lugar que vamos, que la carpeta que ella tiene, pues le van firmando todo y le van entregando lo que corresponde, las hojas ya firmada y sellada. Y con la legalidad que tiene que ser, pues le entrega todo a su mano luz, toda la injusticia que han creado más que todo con ella. Es que sacan esa energía donde ella estaba metida, es como un camino y le sacan de ese lugar, pues le colocan en otro tiempo y espacio donde ya la realidad es diferente. Va realizando todo correctamente lo que tiene que hacer y lo que necesita, pues sí, está ubicado, listo. ¿Listo? Sí, Todo, todo energizado, repotencializado estos lugares donde Ana va a tener otro tipo de resultados positivos, porque estas entidades son lo que estaban manipulando estos eventos, Raquel, ¿no? así es. Y Bien, eran muchos y ubicaban alimentándose de todos lo que están en su entorno. bien, Listo, está bien, todo limpio y ordenado como tiene que ser. perfecto, Raquel. Eh, vamos a esa nave nodriza, Raquel. Vamos a ingresar a esa nave nodriza. Me dices
y no detectan estas entidades al entrar a su nave. Y descríbelo, cómo es esta nave interiormente, cuánto mide esta nave nodriza. Mide 62 kilómetros. Por dentro tiene varias divisorias, donde se encuentra todo en un sector, las pequeñas naves. En otro sector se encuentran como si fueran un lugar de invernadero, donde estudian todas los estados de la vegetación, y otros sectores donde se encuentran estudiando las emociones del agua que conecta con nosotros. Después en otro sector se encuentra varias partes físicas humanas que han ello inducido a la recaudación de energía y nuevas programaciones. Y aquí está la parte etérea de Gabriela. Está capturado. No, no está en la nave, está en el planeta, en la cuarta. Ah, lo tienen en la cuarta. Sí, Bien. Identifícale quién es el responsable aquí, cuál es la entidad. Y descríbelo cómo es Raquel, un dragón bastante ancestral, más atrás, muy ancestral. sí, dice con un La entidad dragón se llama Conon. cono. Y está molesto porque también se transforma como un humano. Tiene un dispositivo donde se transforma como un ser humano. Ah, se transforma como un ser humano. Sí, Bueno, ¿cómo es? Descríbelo como entidad. pero la transformación es una forma holográfica, porque en realidad su cuerpo físico no se mueve del lugar donde está. Solo cuando él quiere ir como conciencia hacia el lugar donde se dirige, se transforma como un ser humano. Es un dragón blanco gigantesco que corresponde la realidad el, lo gigante que es, porque se encuentra en ese sector. ¿Cuánto es gigante? ¿Cuánto mide? 67 metros. ¿Por qué saltan estas entidades? Pues yo los he observado en mi mundo onírico que saltan, no tienen Sí, alas. sí, porque ubican a lo que es la energía de gravedad con No los tienen, dispositivos que utilizan. no tienen alas, Raquel. Por eso saltan, ¿no? Sí, exacto. Eh, es como si neutralizaran la gravedad al no estar conectado con el holograma. Bien. ¿Y ya te detectó por eso que está molesto? Sí, está molesto, pero está paralizado. Bien. Los humanos luz empiezan a eliminar las entidades que están dentro de esta nave, regresan los que están en el holograma a esta nave nodriza. Todos regresan y van siendo desintegrados. Se va liberando a las partes físicas y Biensar con sus grupos, humano luz, pleyadianos, empiezan
a revertir, eliminar todas esas nanotecnologías que aplican en la estudios que están haciendo, lo que estás transmitiendo, Raquel, reino vegetal, como el agua, porque ya han implementado esta tecnología de aplicarlo en el agua y nosotros como seres humanos lo vamos a ingerir, pues. Sí, ¿Hay humanos luz atrapados en algún otro sector aquí? no, todo se encuentra en la nodriza donde vamos ubicando y vamos liberando a todo lo que es la energía de la vegetación. Se unifica nuevamente a nuestra energía, igual a lo mineral, a los humanos luz que se encuentran prisioneros. Y las partículas que se rescatan que no son, que se encuentran también, son partículas que están ubicados en tubos de ensayo donde conecta con las máquinas de todo de esta nave. Bien. Cuando está todo ese proceso, me dice Raquel. Sí, de una vez que terminamos de rescatar, salimos de adentro de la nave, envuelve el humano luz y lo desintegra totalmente. Listo. Bien. ¿Cómo se llama el planeta de este dragón que está paralizado, Cono? Me dice letra por letra el nombre de su planeta. MHONNTEOR. Dice montar. Ponta. ¿Qué constelación está? Está en la cuarta alta. Sí, cuarta alta. Alfa Dracone. En un punto donde no se observa, es como un camuflaje. Bien. Todo el espacio de Ana está energizado, repotencializado. Sí, Ana está completamente limpia, blindada y con la energía que corresponde a abrirle su camino que necesita, Bien. ubicada en el tiempo y espacio para ella. Bien, Ahora lo que Raquel. estamos haciendo es rescatar todas las partículas y lo que corresponde a su hermana Gabriela, nada más. Bien, ¿listo? Estamos en el planeta con todos los humanos luz, paralizando y rescatando a todos los que corresponde y que se encuentran en este lugar. Son laboratorios gigantescos que prácticamente todo el planeta es una creación como de metal, como si fuera la luna. Es igual que la luna, solamente por fuera tiene un camuflaje que es fuera eh, como tierra de Júpiter. O sea que es un planeta metálico muy tecnológico de la tecnología Skynet. Sí, El tamaño de este dragón ancestral de 67 metros, ¿qué es lo que tiene en su parte estructura dragón? ¿Tiene partículas o tiene humanos luz atrapados? Esferas. partículas, 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 pero en esfera creado por ella. Bien, todo eso empiezan a retirar todas esas tecnologías. Mientras los humanos comienzan, como estás transmitiendo, Raquel, el rescate, la liberación, y Xlux te va a acompañar también, Raquel, para escanear detalladamente cada sector de estas entidades para que seamos conjuntamente eliminados con sus naves. A la cuenta de tres vas a hacer cambio con este dragón ancestral Conon. ¿Lista, Raquel? Lista. 3, 2, 1. Ok,
¿Qué te molesta, Dragón Conon? ¿Te parece poco lo que estás realizando? Estás eliminando mi investigación de tantos y tantos tiempos. Pero esa investigación se suma a una manipulación que haces en el holograma hacia nosotros como Para seres humanos. ustedes es una manipulación, para nosotros no. Para nosotros es algo grandioso el ubicar y aprender cada vez más y más y más y más. Y ubicar lo que es las nuevas creaciones y generaciones. Ustedes es lo que sienten, manipulación, manipulación, manipulación. ¿Y No existe tal palabra. de qué generación vienes tú, Dragón? La segunda generación. O sea que eres muy ancestral, ¿no? Sí, sí. Quiere decir que conoces al revés y al derecho en esos términos que lo explico este Por holograma. supuesto, ustedes han sido recreados en un tiempo y espacio diminuto. ¿Y qué pasa con lo que estás atrapado ahora? ¿No has Mm, detectado esta detención tuya al conocer tanto este Te holograma? hemos dicho desde un inicio a que tenían que ser eliminados completamente y la recreación nueva, pero jamás han escuchado mis generaciones. Generaciones que han ido ya eliminándose desde tu creador, Anu, ¿no? Sí, sí. Anu, ¿Por qué me taladras si ya sabes qué es lo que quieres? el ensañamiento hacia Gabriela es para que no No tenga ese es, despertar de conciencia. no es ensañamiento. ¿Tú crees que yo perdería el tiempo con eso? Yo voy apropiándome y atrapando y nada más en el tiempo y espacio a quien me corresponde y quiero nada más. No tengo la necesidad de estar peleando con nadie. ¿Y Pues tú lo cómo, quieres, pues tenlo y déjame en paz. y cómo has intentado ingresar, como has hecho con tu nave nodriza, sabiendo de que este holograma hay millones de humanos luz en su despertar con las partes físicas, Yo no he ingresado con mi nodriza está fuera. camufladas? Estaba fuera porque ya lo has eliminado, estúpido humano. Estaba camuflado fuera del holograma. Quien ingresaban eran las pequeñas naves que son creados justamente para ingresar en la diminuta holografía de ustedes. A tus investigaciones que has realizado durante millones de años, ¡Qué ¿cómo se, fastidio! ¿cómo se llama esa tecnología que has usado en el agua, que ha ingerido Gabriela, como también Ana? ¿Cómo se llama? ¿Qué número tiene esa tecnología? Entonces, 14, 6, 9, 3. Así se llama esa tecnología, 14693, nanotecnología metálica en el Sí, agua. sí. Llámale a todos estos grupos ancestrales tuyos en tu idioma, a todos llámalos. Sí, quedan 3. Llámalos. Se molestarán. Llámalos y me describe a quién estás llamando ahora. La Llama. gente que me igual se te queda. Una idea. ¿Quiénes son? Así están acá. ¿Qué has hecho, estúpido? Me dicen. ¿Quiénes son? Descríbelos. Estos tres que han llegado. Reptile, Cthulhu. Futuros. Bien.
Ahora vas a observar esa desintegración que realiza el humano luz Giun con Bernie a estas tres entidades antiguas como tú. Haz cambio con el humano luz Bernie. Ahora, entidad. Hermano Bernie, buenos días. Mi hermano Algázar. Buenos días, hermano Luz. Buenos días a todos los hermanos Luz que nos asisten a esta gran detención y eliminación de estas entidades tan ancestrales. Hermano Luz empieza sus eliminaciones de estas cuatro, serían entidades con este cono. ¿Cómo lo van realizando los humanos Luz? ¿Cuántos planetas tiene controlando en la cuarta? Otras líneas paralelas. Todos empiezan a ser eliminados. Adelante, hermanos Luz. Sí, por supuesto, hermano. Visualiza que estás adentro de una película donde toda la electricidad corre por tu cuerpo físico, ubicando en diferentes puntos donde ubica la detención del tiempo y espacio de cada ser humano, porque ellos lo van creando y plasmando de esa manera. Y los dispositivos, pues se llama Skyner. Skyner. Son pequeños nanotecnología que han probado en el ser humano, en el animal y en lo que es en la vegetación y en el mineral que es el agua, el oro y el litio, donde ya vamos ubicando a la detención de todo. Los otros planetas que tienen son 9 planetas en total. 9 planetas, muy bien. Y vamos deteniendo y liberando a nuestros hermanos luz. De una vez que se termina de liberar, se elimina todas las informaciones y todas las creaciones que han realizado. De una vez que terminamos de eliminar, se abre el portal de la quinta dimensión y ubica a todos los hermanos luz en su ascenso a la liberación que han tenido. De una vez que terminan de subir, se cierra y se sella el portal de la quinta dimensión, ubicando nuevamente todo lo que es el espacio que nos corresponde a nosotros, ya que ellos no logren contactar ni ubicar. Extraordinario, hermano Luz. Sí, libre hermano, listo todo. Bien, Y eliminado regresamos. todas las entidades de sus creaciones en lo que es en cada laboratorio, listo. Bien, regresamos a la reserva todos. Nuestro Sí, espacio. ¿Cuántos está. hermanos Luz han subido a la quinta dimensión de estos 9 planetas eliminados? Un billón de humanos luz, Como partes hermanos. físicas. Sí, Bien. Ahora tu parte física, Ana, le va a llamar a la hermana a la reserva, Gabriela. Está activado en su parte física ganglios en todo el sector físico de la parte física. sí, Ahora su mano así luz, es. Guión empieza a retirarle todas esas nanotecnologías. Todo le elimina. Sí, todo retirado y eliminado. Elevan su vibración a niveles muy altos. Tu parte física le da las manos a su propia hermana y le transmite esa tranquilidad a su cuerpo físico y a tu propia parte física a esa ayuda que también necesita de su hermana, que va a tener ese buen resultado, ¿no? Así es. Ubicar la medicina natural que ingerirá para poder eliminar todo
ese espacio que ha dejado las nanotecnología. Bien. Listo. Juan, ¿listo? Ahora se va a integrar el humano luz Guión en su parte física etérea. ¿Por dónde ingresa? Ingresa por el pecho, el timo, ubicando el corazón y repotencializando toda la parte física, ubicando el tiempo y espacio de su campo magnético, repotencializándolo de esa manera. ¿Listos? Listo. Bien. Su propio humano luz va a ser una energía potente en el cuerpo físico para sostener con eso tranquilidad en su propio corazón. Vamos a abrir un portal y vamos a convocar al médico Saturno para que ingrese tu parte física como su hermana también a Saturno. Cuando estamos con Saturno me dices, hermano Luz. Sí, estamos con el hermano Saturno. Buenos días, Saturno. Un abrazo para ti. Sí, saluda y agradece. Gracias, Saturno. Empieza todos los procedimientos también de Saturno para tu parte física como para su querida hermana. Sí, nos ubica en diferentes cápsulas de energía de luz y conecta con todo lo que es nuestra fuerza de luz, repotencializando a todos, tanto la parte física, etérica, y a nosotros mismos, unificándonos como una sola materia que somos. De una vez que termina, pues nos ubica otra vez en los tres cuerpos: físico, etérico y luz. Listo, hermano, estamos listos. Gracias, Saturno. Nos despedimos del médico Saturno. Cerramos los portales. Los humanos luz, como siempre, que nos asisten del 3 quinta dimensión, Sí, que sienten ya la energía de conectarnos. Gracias a cada uno. sí, Regresamos a tu vivienda y cerramos los portales de la reserva. listo. Ahora voy a darle pase a tu parte física para que te pueda saludar y seguramente darle las informaciones que necesita también preguntarte y escucharte. Sí, hermano, gracias. Adelante, Ana, puedes hablar con tu mano luz verde. Mis saludos para ti, mi gran A mí corazón. me dice, sí, Willy. Adelante, Ana, puedes hablar con tu mano luz. Sí, hermano. Muchísimas gracias, hermanos, a todos los hermanos de luz. Otra vez necesitando la ayuda de ustedes. Pero Sí, bueno, me aflige tanto mi hermana. Yo seguía con mi problema que no podía dormir. Y sí, siempre no puedo dormir, o en las manos todas amortiguados los dedos y eso, que no le he dicho aquí al hermano Willy. sí. Pero me afligía tanto mi hermana y mi situación de solucionar la casa y obtener ese certificado que pasa a segundo plano. Sí, Me todo alegro tanto que todas las como se dice, chip y todas esas intervenciones que tenía mi hermana han sido anuladas, destruidas, está limpia. sí, así es una persona talentosa, es escritora con libros publicados, tiene sí, una personalidad única desde muy joven, conduciendo actos, es una persona única, un carácter fuerte, hermosa persona, muy madura siempre, sí, la edad que tenía. Y ha logrado, a pesar de las adversidades que hemos tenido de jóvenes, ellas tenían los mismos problemas que yo. Yo no he podido lograr tener pareja, hijos, y ella, contra viento y marea, se ha impuesto. Tiene 3 hermosos hijos, esposos. Ha luchado, pero con su inteligencia. Por eso la admiro tanto, a mi hermana le quiero tanto. Muy bien, Ana, muy bien. sí, así es. Le agradezco a los hermanos de luz que la... Sí, y ahora mi todo tarea va a ser cuidarla a ella. ayudaremos con la cuidar. medicina natural.
Adelante, hermano Bernie. Su parte física con la medicina natural que ya le dirá el hermano Amatistar, le dirá que medicina a consumir con urgencia para que pueda recuperar la oxigenación del cuerpo físico. Necesita mucha oxigenación y ubicar lo que es para poder tener una buena vida en paz y tranquilidad. Bien, todos los aspectos. Todo lo que es respecta a mi parte física está concluido, está realizado. Muy bien, hermano Bernie. Gracias por toda esta gran tarea y gracias al hermano Guion Algazar, los hermanos Luz que me muestran también, antes de que iniciemos una sesión, ya veo partes de la entidad misma, de lo que hacen y se observa dentro del proceso de la hipnosis estas entidades tan ancestrales que han sido ya eliminadas. Gracias, hermano Bernie. Gracias también, Ana, tu parte física, por esta tremenda... Sí, adelante. Sí. Sí, gracias a Sí, ti, es de tu hermana. hermano. Sí. Bien. Gracias, hermano Luz. Vamos a acercarme con Raquel a la cuenta de 3, 2, 1. ¿Está pronto, hermano Luz? Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo te sientes, Raquel? Bien, feliz al ver cómo da el cambio Bien. a la energía de nuestros hermanos y humanos luz. Bien, Raquel. Vamos a dar un fuerte abrazo a Ana. Vamos a repotencializarla con nuestras propias esencias de energía, a su tranquilidad en su corazón y tenga esta paz hacia avanzar. Hay que trabajar mucho con su hermana también, que iremos dándole las instrucciones después de Sí, la sesión. Raquel, nos así despedimos es. de Ana, cerramos los portales, se integra tu mano luz, mío mano luz. Tengo un conteo de 5 a 1, Raquel, regresamos. Sí, 5, sientes tu cuerpo. 4, va regresando cada vez más. 3, siente más tus brazos, tus piernas, mueve tus brazos, tus pies, Raquel. 2, siente más tu cuerpo, regresa, Raquel. 1, abre tus ojos, Raquel. Tremenda, Raquel, la sesión, esta tremenda sesión de lo que hemos podido terminar con éxito, como siempre, con nuestros hermanos luz.